Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mis manos. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Y este es el Evangelio de Dios. Pueden sentarse. Me gustaría comenzar con simplemente darle un poco de background, es decir, les voy a dar un poco de información necesaria para que podamos comprender y apreciar esta porción del mensaje de hoy, que se va a enfatizar y va a enfocarse más en la porción de los hechos. Primeramente, es importante entender que el Evangelio que acabamos de escuchar es una promesa. Es importante que mantengamos presente esa promesa a medida que desarrollemos el mensaje, porque esta promesa es la cual que Cristo nos dice que si nosotros estamos con Él, somos sus hijos, somos obedientes, nos hemos entregado a Él, que en torno Él nos va a dar la protección, la bendición y la promesa absoluta y plena de que nunca vamos a perdernos y nunca vamos a estar solos, y Él siempre nos acompañará en toda jornada en esta vida, y definitivamente la promesa que estaremos con Él en el día de mañana, cuando ya no estemos aquí en forma física. Pues entonces el Evangelio es promesa. Tomen nota. Hoy la promesa está en el Evangelio. Ahora muy bien, el Salmo de hoy nos da la encomienda. El Evangelio de hoy nos da la promesa. Los Salmos, la encomienda. ¿Cuál es la encomienda? Que alabemos a Dios, todos los hombres. Que sirvamos al Señor con alegría. No simplemente servirlo, pero servirlo con alegría. Y con júbilo entremos a su santo templo. Que reconozcamos que el Señor es Dios. No un Dios, sino es Dios. Y es importante que digo eso porque en el hebreo, la forma que se ha escrito es para asegurar que no haya ningún tipo de confusión. De la manera que se escribe, se entiende claramente de que Él es Dios. No hay otros dioses. Él fue quien nos hizo y somos suyo. Somos su pueblo y su rebaño. Y finalmente, porque el Señor es bueno, lo debemos bendecir, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Y ahí ven como la encomienda termina remontando a lo que es la promesa. Ahora bien, tercer punto para entonces desarrollar. El libro de Apocalipsis. ¿Cuándo el libro de Apocalipsis fue escrito? Es el único libro de toda la Biblia que no está escrito dentro del concepto del tiempo. Déjenme desempaquetarles un poco. Todos los otros libros de la Biblia, incluso los libros que son proféticos, poéticos, proverbios, etc., están todos escritos dentro de un marco de tiempo. El Apocalipsis no está escrito dentro de ese marco de tiempo. Les voy a dar un relato para que puedan poner un punto de referencia. Si ustedes van a los parques como a Disney World, Sea World, etc., ustedes van a ver que ustedes pueden comprar un boleto especial para que ustedes puedan ir por detrás de las escenas y ver realmente cómo todo se hace. Es exclusivo. No todo el mundo tiene ese privilegio, porque es un privilegio que uno tiene que salir a comprar. Nos montan entonces en unos trencitos, en unos camioncitos y los llevan, y ustedes pueden ver a todos los actores cambiándose, poniéndose las caretas, cómo funcionan todos los fuegos artificiales, los láser, etc. Y uno se queda asombrado porque dice, caramba, así lo hacen. Bueno, el libro del Apocalipsis es precisamente eso. El primer libro de la Biblia es el Génesis, que nos demuestra cómo todo comenzó.
Y el libro del Apocalipsis es el behind the scenes. Es el libro escrito de cómo todo se montó y está fuera del tiempo. Porque Dios está fuera del tiempo. Y por lo tanto Dios está en tu presente como en tu pasado y en tu futuro. Es un libro que es escrito. Si ustedes conocen la película The Matrix, ¿cuántos de ustedes han visto esa película, conocen de esa película? Bueno, precisamente es el mismo caso. Ustedes están viendo una escena y de pronto el director cambia la película y entonces lo que ustedes están viendo es todo lo que es el lenguaje cibernético. Ellos entran en el programa de la realidad, pero ellos salen del programa de la realidad porque ellos están en una realidad más allá que la verdadera realidad. Es decir, nosotros vivimos en un programa, ellos viven en la verdadera realidad. Pues el Apocalipsis es una manera para nosotros salirnos de este programa y entender la verdadera realidad como Dios ve todo. Y es precisamente por eso en uno de los capítulos del libro de Revelación está naciendo Cristo, está siendo crucificado y está cumpliendo la promesa de la segunda venida simultáneamente en el mismo pasaje. Porque el libro del Apocalipsis fue escrito fuera del tiempo. ¿Cómo les puedo describir esto? Si ustedes ven ese cuadro, piensen el marco como la creación. Todo dentro de ese marco es el mundo que nosotros conocemos. Nosotros somos un puntico de azul, quizás de blanco, gris o rojo. Cuando uno pasa por la transición, cuando uno muere, uno sale de ese marco y entra donde estamos nosotros. Y cojan puerta y salgan para afuera, porque esa es la verdadera realidad. That's mind blowing. Eso es una cosa inconcebible. Nos debe dar dolor de cabeza, pero es una cosa increíble. Pues entonces, ¿por qué? Qué bien. Ustedes escucharon que dijo Cecilia que debemos colocarnos en la dimensión de Cristo resucitado. ¿Escucharon eso cuando ella presentó la porción bíblica? Cuando uno está bien aferrado a la promesa de Cristo, cuando uno entiende la encomienda y es obediente a dicha encomienda, y cuando uno entiende que uno ya no está viviendo en tiempo, sino vive uno fuera del tiempo porque ya uno es de Dios y Dios es de uno, somos uno, y aunque yo vivo aquí en carne y hueso, yo vivo realmente la eternidad, entonces ya yo vivo en la dimensión de Cristo resucitado. Y esa es la dimensión de Cristo resucitado. Ustedes no tienen que morir para ya ser eternos. Ahora bien, llegamos al libro de los Hechos. De lo sublime a lo ridículo. ¿Por qué? Porque los apóstoles entendían todo lo que yo les acabo de decir. Y en aquellos días ellos fueron para compartir estas mismas buenas nuevas al pueblo. Que dicho sea de paso, el pueblo que escuchó este mensaje estaban regocijándose, estaban felices. Hasta que finalmente, el sábado siguiente, después de una semana de predicación, de enseñanza, de talleres, todo el mundo entusiasmado, todo el mundo creciendo espiritualmente, la evolución sucediendo, el gozo, el encuentro con uno mismo sucediendo, vienen las autoridades. Vienen ahora lo que no les gusta, que les afecten el bolsillo, el poder, lo exclusivo. Y les voy a decir, como le dije a nuestra querida hermana Cecilia Madrina, el quien no predique el evangelio sin tomar cuenta en la vida política, social y económica del mundo, comete pecado. Para que uno esté realmente sintonizado en el evangelio, uno tiene que también ser la voz por los que no tienen voz en la comunidad, en las familias, en el país. Uno tiene que hacerle frente a la política. Uno tiene que hacerle frente a la injusticia. Porque precisamente esos mártires a los cuales el Apocalipsis está hablando son los mismos cristianos que están siendo matados, decapitados, crucificados por ISIS.
Yo entiendo que quizás ustedes no quieran que yo diga eso. No sé, porque yo todavía jamás he tocado el punto político en esta bella casa. Pero ustedes están viendo con sus propios ojos que esos seres que son cristianos cópticos, cristianos católicos, cristianos ortodoxos, cristianos protestantes, cristianos evangélicos, cristianos pentecostales, son nuestra sangre. Y están siendo crucificados, decapitados, sus mujeres violadas, sus hijos matados, ahogados, colgados. ¿Y quién dice algo de eso? Uno quizás no esté en acuerdo de ciertas vidas o ciertos estilos de vida. Pero ¿cómo nosotros no podemos decir algo a favor de la protección y de la defensa de todo ser humano? Pablo y Bernabé fueron a predicar el evangelio y enfrentaron lo que es probablemente lo más peligroso de toda prédica verdadera del evangelio: la resistencia por los instrumentos y las instituciones que no quieren que ustedes conozcan la verdad. Y es la cual es la siguiente: Cristo es el verdadero Dios, no el presidente. La iglesia es un partido ajeno a los dos que están en este momento. Y que nosotros no podemos estar lidiando, ni esperando, ni esperanzados que cualquier de los partidos políticos que hay por haber nos van a dar a nosotros lo que nosotros necesitamos. No hay candidato, no hay político, no hay maestro, no hay pastor, no hay sacerdote, no hay nadie que pueda tomarle el lugar a Jesucristo, a Dios. Y las promesas de la Biblia son las promesas de la Biblia. Muy bien. El sábado siguiente casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia. ¿Por qué la envidia? ¿Qué es la causa de la envidia? Primeramente, el temor es la causa de la envidia. Segundo, la falta del poder. El ver que ya lo que yo estoy enseñando o lo que yo les estoy dando no es suficiente. La envidia viene cuando otra persona ha podido coquetear, inspirar, estimular la conciencia de otro. Antioquía fue el pueblo misionero. En Jerusalén es donde Cristo establece la iglesia. Y es en Antioquía donde la obra misionera de la iglesia comienza. Fíjense que dice los judíos y los prosélitos. Quizás muchos han escuchado que los judíos no hacen evangelización o hacen ministerios de conversión. Ustedes han escuchado eso anteriormente. No era así. Los judíos sí tenían programas para que las personas se convirtieran al judaísmo. Por eso, lo que Cristo hizo en el templo, cuando sacudió a todo el mundo del templo, era tan importante. En el templo de Israel, el lugar donde los vendedores estaban ese día, se llamaba el portal de los gentiles. Es decir, los judíos tenían literalmente un lugar abierto en el templo para todos los que no fueran judíos, fueran y escucharan el Torá, fueran y escucharan la palabra de Dios. ¿Qué hicieron los vendedores y los interesados? Montaron toda una serie de tiendas y montaron toda una serie de empresas en esa área para que las personas que no conocieran a Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, no pudieran escuchar. Porque cuando se sentaban, todo lo que escuchaban era el grito del mercado, los animales, las aves, y escuchaban esa muchedumbre y la farándula del día, y los que estaban predicando no se les podía escuchar. Y es por eso cuando Cristo entra y Él sacude a todo el mundo, Él dice: han convertido la casa de mi padre ¿en qué? En un pozo de ladrones. Porque lo que estaban haciendo era robándole la oportunidad a otras personas que pudieran escuchar el mensaje de Dios y convertirse en lo que la Biblia llama prosélitos. Los prosélitos después se iban a ser judíos. ¿Cómo se iban a ser judíos? Pidieron un tipo de bautismo y los hombres tenían que atravesar la circuncisión. Cuando un hombre pasara por lo que era un bautizo y una circuncisión, ya era considerado un judío convertido. Y muchos de ustedes conocen un judío convertido, Sammy Davis Jr.
¿Ustedes nunca sabían eso? Y Rod Carew, a los que les gusta la pelota. Eso existe todavía. Entonces lo que sucede es que Pablo y Bernabé van a hacer lo mismo. Pero les van a dar un mensaje a los cuales los judíos que están en el poder no quieren escuchar. Y no estamos hablando de los judíos ahora. Estamos hablando de cualquier país. Por favor, no piensen que esto es una predicación antijudía, que yo soy sefardita. Esto sucede con cualquier grupo. Cualquier grupo. Cuando mis intereses ya no son los intereses tuyos y me estás amenazando mis intereses, voy a tener envidia. Y cuando el poder mío ahora está bajo algún tipo de peligro y yo voy a tener que ahora someterme como ustedes se están sometiendo, o hay un cambio en el poder al cual ya yo no voy a tener que brindarme como me brindé anteriormente, ahora donde yo voy a tener un poco más de acceso y yo voy a ser considerado igual que ustedes, hay un problema. El cristianismo del primer siglo fue revolucionario por 3 razones. No digo revolucionario como ciertas personas a 90 millas de aquí. Digo revolucionario con este sentido. El cristianismo fue la primera religión en el mundo que le empezó a dar igualdad a las mujeres. Es más, el primer apóstol de la Biblia es ¿quién? María Magdalena. Ustedes esperaban que iba a decirle Pablo. María Magdalena. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucitó, hizo 3 cosas que en la Biblia constituye un apóstol. Primero, vio al Señor resucitado. María lo vio. 2, recibió una encomienda directa de Cristo. ¿De hacer qué? Ir y decirle a mis hermanos que yo, ¿qué? He resucitado. 1, 2, 3. María Magdalena, cumpliendo lo que se llama el requisito bíblico, es el primer apóstol del mundo. Una mujer que lamentablemente, como amenazaba el sistema, muchos siglos después, en la época medieval, empezaron a decir que era prostituta. Y muchos de ustedes se han criado pensando la mentira de que María Magdalena era prostituta. No hay absolutamente ni un rasgo de evidencia en la Biblia que María Magdalena era prostituta. Lo único que dice María Magdalena es que tuvo 7 demonios que fueron exorcizados de su ser. Y hubo algún magnate en el sistema que dijo, mujer, demonio, tuvo que ser prostituta. ¿Cómo lo ven? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes tienen que entender que la Biblia les da emancipación, los libera, les abre los ojos a entender que los pobres serán los ricos y los ricos los pobres, que los que no pueden ver tienen visión y los que se han ensalzado con conocimiento son unos necios y los que hoy tienen poder mañana serán los que estén pidiendo migajas. Y los que son oprimidos hoy serán los que serán libres mañana. Y para que a ustedes lo que les gusta el sentido del karma, it's real. Y sucede. Pues entonces, ¿cuál es la respuesta cuando tanta opresión? La palabra del día es, tengan valentía. La persona valiente es la persona que se mantiene en esa dimensión de Cristo, resucitado. Porque yo sé que no hay mal que me pueda hacer ningún ser humano, al cual yo no voy a ser vencedor. Aquí el obispo Luis ha dicho en muchas ocasiones, ¿cómo es posible que nos vamos a poner con tanta preocupación sobre un vil? Cuando Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y Dios ha sido fiel con todo el mundo aquí. Nosotros hemos visto en nuestra propia vida ejemplos que Dios es fiel, no una vez, no es algo arbitrario. Dios es fiel siempre, ¿no es verdad, Luisa? Dios es fiel. Lo que pasa es que nosotros no queremos aceptar que Él es fiel, porque nos empieza a causar temor, porque nosotros le tenemos envidia a personas. Y les voy a decir una cosa, por eso hay muchas personas que a veces les gustan más los libros que no sean la Biblia. Le voy a confesar que yo conocí una persona que se había criado en la iglesia.
Y entonces empezó a leer ciertos otros libros y me dice, tú sabes que a mí me parece que esos otros libros son mucho más profundos. Y yo le dije, ¿y por qué tú me dices eso? Tú fuiste una persona criado en la Biblia, criado en el Evangelio. ¿Por qué me estás diciendo que el libro escrito por tal y tal y tal es más profundo que la misma Biblia? Y me dice, bueno, te voy a decir por qué. Porque los que leen la Biblia son unos fanáticos. Los que leen la Biblia son unas personas que no piensan. Fíjense, fanáticos y no piensan. Los que leen la Biblia son personas que creen estos ciertos cuentos y cosas así. Le dije, no me digas. Todos los grandes pensadores, los escritores, los poetas, los científicos, a los cuales muchos de ustedes conocen sus nombres, eran personas de fe. Y lo que hace la escuela es que la escuela no nos dice el cuento entero. Les voy a dar un ejemplo. Alberto Camus. ¿Cuántos han escuchado de Alberto Camus? Uno de los grandes escritores franceses después de la Segunda Guerra Mundial. Él fue uno de los que promueven en la escuela hoy, en high school, los que lean The Stranger. Y los maestros les hablan como era un existencialista que no creía en Dios, que no necesitaba a Dios, porque esta vida es puro sufrimiento y hay un abismo de desengaño. Alberto Camus se mató en un accidente automovilístico. Pero un tiempo antes del accidente se entregó al bautizo. Se bautizó. Simone Weil, una de las grandes mujeres de la Segunda Guerra Mundial y del siglo XX. No sé cuántos de ustedes conocen de Simone Weil. Simone Weil fue una mujer que murió a los 34 años, porque no comía más de los otros que estaban bajo el yugo nazi en Francia. Y ella fue una mujer que ella fue criada judía. Conoció al Señor. Se hizo cristiana. Ella ganó el primer premio de la École Supérieure en Francia. El premio número 1. El número 2 fue dado a Simone de Beauvoir, la querida de uno de los grandes pensadores ateos del siglo XX. Jean-Paul Sartre. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Sartre? Mira, hay más manos ahora. ¿Ustedes ven? Ustedes escuchan los ateos, pero no conocían a Camus. La conspiración del silencio. Para pintarle a los que están en lugares como estos, como unos ignorantes, unos necios, fanáticos, locos, incesantes. ¿Qué cosa? Guillermo Shakespeare, lo más probable es que era un católico romano clandestino. Pero no podía ser católico públicamente porque si no lo mataban. ¿Qué cosa? ¿Y cuántas otras personas? Beethoven, criado luterano. Bach, luterano. Handel, luterano. Mozart, católico. Estamos rodeados de la belleza del Evangelio. Valentías, queridos hermanos. Cuando tengan problemas, tengan valentía. Cuando tengan dudas, tengan valentía. Cuando les enfrenten, tengan valentía. Nunca dejen pensar que lo que ustedes están escuchando es falso o mentira. Valentía. Y ese es el mensaje de hoy. Son eternos. Están en la mirada de Dios. Recibirán todo lo que Él los ha prometido. Sean obedientes y sean valientes. Por eso fue la resurrección. No para tener cristianos cobardes, sino cristianos que estén con júbilo antes este mundo que desconoce la verdad. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo.